entonces les puedo comentar un poco acerca de lo que fue estudiar un posgrado. Am, lo primero y lo más importante, yo diría, el gráfico de ánimos que uno tiene durante el posgrado es un gráfico horrible, es horrible, realmente se va para todos lados. Hay días que uno se siente bien, se siente perfecto, estoy haciendo algo importante, estoy haciendo algo que me gusta, algo entretenido, pero hay días donde no resulta nada. Odio esto, lo odio, me quiero salir, lo odio. Como dice Vanessa, hay que ser muy resiliente, porque realmente es un proceso muy duro, pero es un proceso que si bien es duro, te forja mucho carácter. Y especialmente en ciertos ámbitos que son muy, muy importantes en la matemática, como lo es, bueno, la resiliencia, como dice Vanessa, porque cuando uno hace matemáticas, uno se enfrenta a un problema y uno no se puede rendir ante ese problema, no se puede rendir tan fácil como uno se rendiría en pregrado, digamos. A mí, mi profesor, yo lo conocí en Chile, porque mi profesor en Inglaterra es colaborador de Godofredo Yomi. Entonces fui a una charla de él, hablamos, cuando yo ya había estado aceptado en el doctorado, hablamos, y él me mandó a leer antes de que yo llegara a Inglaterra. Me dijo, ya, leamos estos papers y veamos qué podemos hacer con estos papers para un problema que tengo. Entonces yo dije, ya, intentemos leer el paper. El paper que me mandó es un paper de Aronson, exactamente el mismo resultado que les mostré arriba, el de Chow Robbins, que dice que si uno tiene un juego con valor esperado infinito, entonces no hay forma de normalizar este juego. Eso, pero en un contexto un poco más general de sistemas dinámicos, me mandó a leer eso. El paper yo creo que no tiene más de 6 páginas. Es un paper bien técnico. Y les puedo decir que hasta el día de hoy no entiendo ese paper, no entiendo qué está pasando. Llevo 4 años intentando leerlo y no entiendo. Sé usar el resultado, como eso lo puedo usar bien. Pero, ¿qué está pasando? No sé. No, realmente no sé. Una vez tuve la oportunidad de encontrar a esta persona, al autor de este paper, en una conferencia, pero la verdad es que ahí yo estaba empezando el doctorado. Realmente me sentí muy intimidado y dije, me dio miedo. Simplemente no le pregunté. Es algo de lo que yo me arrepentí. Dije, pucha, realmente debería haberle preguntado. Pero el paper era literalmente el primer paper que hice, como un paper como de los 70, y dije, bueno, lo más probable es que ni se acuerde de lo que hizo ahí, entonces no le pregunté, tal vez debía haberlo hecho. David pregunta qué crees que habría pasado si le preguntaba. Sinceramente, lo más probable es que me habría dicho que no se acuerda. Uno piensa uno piensa que los matemáticos se acuerdan de todo su trabajo, de todos sus teoremas, pero en verdad no es así. En verdad los matemáticos no se acuerdan de mucho de lo que hacen. Es una cosa que a mí me sorprendió mucho, que durante los años del doctorado me di cuenta de que muchos matemáticos solo se acuerdan de los resultados más recientes y ya después se les olvida. Muy, muy sorprendente en realidad, como dice David. Pero después si uno lo piensa, en verdad hace sentido, porque ¿qué, qué diferencia tiene que se le haya ocurrido uno o no cierta matemática? Al final es igual información que uno tiene que recordar y que uno no tiene memoria infinita, entonces algo uno tiene que dejar irse. Pero bueno, como les decía, uno tiene que aprender a tolerar la frustración a un nivel mucho más intenso. Um, Leer papers, no entender nada. Uh, pero eso hace desafíos nuevos, desafíos que, como les decía, construyen carácter, que uno tiene que pegarse con la cabeza, pegarse en la cabeza con los libros hasta que resulte. Yo durante mi segundo año del posgrado tuve un periodo muy duro. Fueron como 6 meses más o menos en que no me resultó nada, nada. Así como
Yo iba a la oficina, me sacaba mis cuadernos, los abría y hacía los mismos cálculos todos los días. Los mismos cálculos, me saldrá hoy, me saldrá hoy. No, nada, nada. 6 meses. Que a mí eso como que me impactó mucho en términos anímicos, en términos como de depresivos. Es algo muy, muy normal que los posgrados se depriman, que es algo que no debería ser normal. Pero en ese sentido ciertas universidades trabajan un poco mejor con los posgrados para que no le pasen estas cosas. José Yáñez dice, llevo un año por acá. Sí, es algo muy, muy común que uno se queda pegado en un problema y no sale nada. Y la motivación se va a piso. No hay motivación, uno no quiere hacer nada, no quiere salir, no quiere hacer nada. Entonces, en ese sentido, una recomendación muy buena es tener más de un problema, tener uno, tener dos problemas o quizás hasta tres, ya después es mucho. Porque si uno se queda pegado en uno, uno va al otro y no se siente inútil. Si uno tiene solo un problema que es el error que cometí yo, que tenía solo un problema en mi doctorado por mucho tiempo, me quedé pegado y no hacía nada. No, fueron, bueno, uno puede discutir si es que ir a pegarse en la cabeza y hacer los mismos cálculos por 6 meses a uno le entrega algo o no, uno puede debatirlo eso, pero es algo que realmente uno no le hace sentir bien. Entonces, recomendación clave ahí, tener más de un problema. Así uno tiene alternativas. Ah, lo que dice Sergio, muy, muy importante, dejar un problema tirado en el camino. Eso también pasa mucho, mucho. Um, ah, Como les decía, a veces uno se queda pegado, a veces el supervisor se queda pegado y ahí no hay nada que hacer, nada que hacer. Uno tiene que abandonar el problema y ahí uno puede pensar, quizás sí realmente fue tiempo perdido. Entonces, a veces hay un componente de suerte un poco más grande de lo que uno esperaría y que a uno le gustaría. En el sentido de que a veces la elección de problemas es una cuestión que carga mucha suerte. A veces hay problemas que uno elige pensando, ah, sí, son piola, además que a mi alumno le sale, y resulta que son problemas muy difíciles y que no salen. Um, entonces, déjenme ver, hay varias preguntas por aquí. La siguiente de Felipe dice, ¿qué haces ahora luego del posgrado? Bueno, aún no terminé el posgrado, entregué mi tesis hace poco y la voy a defender en un mes o dos, más o menos. Así que ahora estoy pensando qué hacer. Aún no quiero decidir. Quizá busque trabajos no académicos, quizá busque académicos. Aún no estoy seguro. Después David pregunta, y con perspectiva, ¿qué crees que te habría hecho bien en esos meses de estar pegado? Am, Como les decía antes, yo creo que tener otro problema. Ah, Tener una forma de, de sentirse bien con lo que uno está haciendo. Uno está haciendo matemática, eso es lo que está haciendo. Entonces, si a uno no le sale cierta matemática, uno quiere que le salga cierta matemática. Cualquier matemática que me resulte bien, me va a hacer sentir bien. Entonces, una opción es hacer cursos. Eso es muy común en todas las universidades, tomar cursos que después de estar mucho tiempo investigando, uno dice, wow, tomar cursos en verdad no era tan malo. Um, que uno cuando termina el magíster, uno dice, no quiero más cursos, no quiero más cursos en mi vida. Un año después del posgrado, uno dice, por favor, vuelvan los cursos, por favor, vuelvan los cursos. Donde a uno le enseñaban, donde a uno un profesor le decía, ya mira, esto pasa así, porque pasa esto. Después uno lo tiene que hacer todo solo. Uno agarra libros y uno dice, ya, tengo que aprender esto, sea como sea, hay que hacerlo. Entonces, uno está solo. Uno no tiene necesariamente un guía. Los supervisores no son personas que te van a tomar de la mano y te van a llevar de paseo. Los supervisores normalmente te dicen, mira, yo creo que este problema se puede hacer y yo creo que va por ahí. Y te dan una idea de más o menos qué leer y qué herramientas tal vez podrían servir, pero nada más.
Ahora, esto está... voy respondiendo a las mismas preguntas a medida que hablo. ¿Qué hacer si uno se queda pegado? Ah, si uno se queda pegado en pregrado. ¿En qué sentido, Cecilia? Necesito un poco más de contexto. ¿Qué hacer si uno se queda pegado en pregrado? Dame un poco más de contexto. Después Catalina pregunta, ¿cómo cachai que estás avanzando? En general es un poco difícil cachar por sí solo. Uno dice, ya, tengo que resolver este problema. Un problema grande, quizás haya que hacer muchos pasos intermedios. Entonces, esa habilidad de, de poder decidir cuáles son los pasos intermedios que uno tiene que hacer es una habilidad súper no trivial que cuesta mucho, mucho desarrollar. Es algo que a mí aún me cuesta mucho. Ver un problema y poder decidir cómo puedo empezar este problema, cómo puedo encontrar una arista de este problema que sea más abordable. Entonces, una cuestión que yo he conversado ahora con mis compañeros de generación del 2016, ejemplos, ejemplos, ejemplos. En matemática uno nunca puede hacer muchos ejemplos. Eso yo creo que es algo que a mí en pregrado no me lo repitieron mucho, probablemente me lo dijeron mucho, pero a mí no me quedó muy grabado en la cabeza y después sí se me grabó. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Tomar el ejemplo más básico que uno pueda pensar acerca de lo que está haciendo y tratar de entender el ejemplo más básico para entenderlo bien. Um, se fue la pantalla, pero no importa. Um, em, ejemplo, eso es lo más importante si uno quiere encontrar aristas, simplificar tu problema, decir, ya en mi problema tengo que tomar estas sucesiones extrañas que tienen estas propiedades, pero ¿sabes qué? Voy a centrarme en esta sucesión muy particular, que la entiendo un poco mejor que en el caso general, y voy a tratar de hacer lo que estoy tratando de hacer para este ejemplo. Y de ahí, construir de a poquito, de a poquito. En esa forma, uno obtiene una noción muy sólida de que está avanzando. Uno es capaz de darse cuenta, sí, realmente estoy haciendo progreso en lo que estoy haciendo. Y lo otro es que, bueno, uno tiene al supervisor. En principio, y aquí digo en principio porque varía mucho, um, los supervisores te deberían leer. Um, uno en general, una cuestión muy sana que uno puede hacer es escribir lo que uno va haciendo a medida que lo hace. Eso se lo recomiendo mucho en todo momento. En pregrado, en posgrado, escribir bien. Escribir matemática es muy importante y es una habilidad que no es muy fácil, que uno después se da cuenta de que uno, si bien escribió mucha matemática en pregrado, a uno nunca le revisaron el estilo, digamos. Revisaron que lo que uno estuviera escribiendo está bien, pero el estilo es una cuestión que cobra mucha más importancia en posgrado. Cuando uno escribe un paper, uno tiene que escribirlo bien, tiene que escribir bien redactado, que es una cosa que es sumamente importante. Redacción tiene que estar bien. No es muy complejo porque los matemáticos no escribimos ideas literariamente muy complejas, pero es una cuestión que mucha gente no lo hace bien. Uno lo ve y uno dice, esto no está bien escrito. Entonces es una cuestión que toma mucho tiempo pulir, pero es algo que se hace como de manera natural. Uno lee muchos papers, uno incorpora estas ideas de estilo um, y después las transmite cuando escribe uno. Entonces eso es muy importante. No sé cómo llegué a esto, pero vamos con la siguiente pregunta. ¿Conversar con otros compañeros te ayuda? Sí, sí, mucho. Eso es algo que es infinitamente bueno. Conversar con compañeros acerca de matemática en pregrado o en posgrado, muy importante. Ah, por diversas razones. Uno, cuando uno explica, uno tiene que entender bien las cosas. Si uno está explicando y uno no entiende bien las cosas, uno se da cuenta. Uno dice, ya, entonces aquí toma esto, y después uno dice, ¿y cómo seguía esto? Entonces uno dice, si queda pegado, quizá no lo entiendo bien, si no te lo puedo explicar.
quizá no lo entiendo bien. Yo por suerte cuando estaba en pregrado en el magíster allá, tenía un grupo de amigos súper, súper buenos, que están aquí varios de ellos, Sergio, Miguel, José, que nosotros nos gustaba mucho estudiar en grupo, porque sentíamos que veíamos los errores de los otros, el explicar nos servía, podíamos hacer ejercicios juntos, y eso fue algo que al menos a mí personalmente me potenció mucho, me ayudó mucho. Yo creo que no podría haberlo hecho solo. Am, entonces, sí, conversar con otros compañeros te ayuda. En el posgrado quizás es aún más interesante porque ahí a veces pasa que uno encuentra o gente que no tiene idea de lo que uno hace, pero que es gente que sabe mucha matemática. Entonces, si uno le explica el contexto, es gente que te va a entender y te va a hacer preguntas muy buenas, porque vienen de una perspectiva muy distinta. Y lo otro, hay, que hay gente que es experta en lo que tú haces, compañeros que son expertos en lo que tú haces. Entonces ahí hay como una retroalimentación entre personas que es muy, muy bonita, que yo en general lo recomiendo mucho. Luego tenemos la pregunta, ¿sientes que ha valido la pena todo el proceso hasta ahora? Mira, la respuesta a esa pregunta depende del día. Um, Hay días que siento, no debí haber hecho nada de esto. Hay otros días que siento, wow, en verdad fue muy duro, pero valió la pena, porque estudiar matemática por tanto tiempo es una cuestión que no es menor, no es menor. Estudiar matemática como, digamos, de alto nivel, haciendo investigación o tratando de hacer investigación, es una cuestión que a uno lo pone en un ambiente que es muy rico, el ambiente académico. Tiene sus desperfectos, pero es un ambiente extremadamente rico en muchos sentidos. Por ejemplo, la gente en las conferencias es un tema muy, muy bonito cuando uno hace un posgrado, conferencias. Ir a todos lados, visitar países, visitar otras personas. Es probablemente lo más gratificante de un posgrado es ir a conferencias. Um, yo la verdad es que no fui a tantas conferencias como pude haber ido, pero sí logré ir a Escocia, fui a Italia, presenté en una conferencia en Suecia, fui a los Estados Unidos, pude viajar y es una cosa que te enriquece mucho, porque puedes ver otras perspectivas, conoces gente, haces lo que ahora la gente le llama networking, pero que es conversar con gente, ¿no? Entonces a veces salen visitas, uno puede ir a visitar a algo. Allá, al menos donde estudié yo, era muy común que los alumnos se fueran a visitar por 6 meses un profesor. Así, un profesor le dice, oye, intentemos trabajar en este proyecto, te invito y te puedo pagar un poco. Y ya vamos. Entonces uno tiene que tratar de ser proactivo desde siempre, incluso desde cuando uno está chico. Proactivo con los profesores y invitarlos a tomarse un café y decir, hablemos de matemática, cuéntame usted, profe, qué es lo que hace. Y suena como un poco, no sé, no quiero decir lamebotas porque suena muy feo, porque no es lo que uno está haciendo, uno no está lamiendo botas, pero interesarse en los profesores. Los profesores tienen mucho que decir y a los profesores les gusta mucho hablar. Entonces, si uno puede mostrar interés en los profesores te van a decir que sí, te van a decir, ya démosle, lee esto y le damos. Entonces, en posgrado eso como que se potencia mucho más. Ahí los profesores están en todas partes, conferencias con profesores legendarios y cosas así. Yo tuve la suerte de que fui a hacer una visita académica a Estados Unidos, por diversas circunstancias. Pasé un año en Estados Unidos visitando a un profesor, y de ahí salió una colaboración muy, muy bonita. Publicamos un paper, que fue algo que yo cuando entré al posgrado nunca me esperé que iba a pasar un año en Estados Unidos trabajando con un profesor. Entonces, ese aspecto es muy, muy bonito. En ese sentido, valió mucho la pena. Francisco dice, lo social es matemática importante. Lamentablemente la pandemia nos ha suprimido tal vez esa opción.
Sí, eso es un poco triste, pero la gente está creando muchas instancias como esta. Si bien no es lo mismo que hablar en persona, es lo que uno puede hacer. En general les recomiendo escribirle a los profesores, mandarle correos y decirle cosas, mostrar interés. Los profesores tienden a responder los correos. Am, a veces uno tiene que consultar quizá con alguien un poco más grande si lo que uno está intentando preguntar hace sentido. Siempre es bueno tener una segunda opinión antes de hacer algo como, no sé, mandarle un email a un profe legendario. Tal vez sea bueno corroborarlo con alguien más para ver si está haciendo sentido, pero si uno le escribe a los profes en general, a menos que uno le está diciendo, oye, explícame este paper entero, los profes te van a responder. Um, en general tienen buena voluntad, entonces um, es algo que si uno muestra interés, los profes te responden bien. Así que eso lo recomiendo harto. Ángela dice, esperemos que la situación pueda normalizarse luego, para que puedan tener la experiencia de compartir con sus compañeros. Es bacán el intercambio de ideas. Sí, muy bonito. Yo ahora con algunos compañeros de generación estamos organizando un seminario donde vamos a leer un libro, pero dijimos, mira, todo el mundo tiene cosas que hacer, así que lo que vamos a hacer, vamos a abrir la aplicación Zoom, vamos a poner el libro ahí y lo vamos a simplemente leer ahí mismo, entre todos. Que suena muy básico, uno diría, ¿quién hace eso? Pero en verdad sirve leer un libro entre varios, uno ve distintas perspectivas, uno logra entender cosas que no entendería solo, entonces hay que ingeniársela un poco. En estos momentos de pandemia, tal vez ingeniársela un poco, conversar con amigos a través de internet y todo eso. Otra pregunta, David dice, Felper, ¿y tu colaboración con Estados Unidos fue en tu mismo tema o te fuiste por otro problema muy distinto? Un problema un poco distinto, lo que miramos fue sistemas dinámicos aleatorios, donde uno compone transformaciones aleatorias y lo que uno intenta hacer es ver leyes estadísticas, así como tengo un teorema central del límite para estos procesos, tengo large deviations para estos procesos, o tengo una ley de los grandes números, ese tipo de cosas. Y lo hicimos en un contexto de dinámica no hiperbólica que es un poco complicado, hay unas complicaciones. Entonces no es geometría fractal, es leyes estadísticas de sistemas dinámicos no aleatorios, quiero decir. Después Elías dice, ¿has visto un ambiente de interdisciplina en la academia? O al menos en algún aspecto. Sí, sí. Les puedo contar, por ejemplo, mi profesor de Estados Unidos, él se llama Matt Nichol, él es un matemático, hace matemática. Pero hace muy poco él publicó con otro profesor de la U y con una alumna que él tenía, publicaron un paper en cambio climático. Ellos lo que hicieron fue mirar las temperaturas históricas del estado de Texas, en Estados Unidos, y ver, esencialmente ver cómo ha ido cambiando estas mediciones históricas de temperatura. No recuerdo si era temperatura lluvia, digamos temperatura. Y lo que ellos encontraron es que hubo un cierto punto donde se quebró la estacionariedad de este proceso. Es decir, las temperaturas hasta cierto punto se comportaban en torno a un equilibrio. Ellos lo que hicieron fue mirar los máximos de digamos, de cada año. Es una simplificación, pero uno grafica la temperatura máxima de cada año y ve lo que pasa. En condiciones normales uno esperaría que eso sea más o menos constante, pero ellos encontraron que eso no es constante, que hubo un punto de quiebre donde la temperatura más alta del año se va para arriba. Y las conclusiones ahí son, ok, no voy a decir que el ser humano está causando esto, pero hay algo que estamos observando. Los máximos se están haciendo más extremos, está haciendo cada vez más calor en Texas cada año. Eso es algo que ni se los cuento, el calor que hace. Pero fue un proyecto interdisciplinario muy bonito que hicieron ellos.
Después, TV me pregunta, ¿qué área te gusta del Machine Learning? A mí Oye, realmente un del Machine paréntesis, Learning. chicos, vamos Sí, cerrando la última pregunta, yo creo que esta es la última pregunta ya. Está muy ya, sí, entretenido, no, está muy buena la conversa, pero para ir cerrando el tema, ¿ya? sí, Gracias. se hace tarde, no me había dado cuenta. ¿Qué área te gusta del Machine Learning? A mí realmente lo que me gusta un poco más es como lo que le estaba diciendo acerca del trabajo de mi profesor, que tiene que ver con teoría de valores extremos, que lo que uno hace es mirar una serie de tiempo, digamos, observaciones de un proceso aleatorio, y uno mira los máximos. Uno hace ciertas ventanas, ventanas de 10 días, 10 días, 10 días, y uno ve el máximo cada 10 días. Entonces a uno le interesa ver la distribución de esos máximos. Esa es una teoría que está muy bien estudiada en el caso probabilístico. En el caso de sistemas dinámicos es una teoría que todavía se está desarrollando y hay mucho campo ahí, digamos. Yo a eso quizás no le llamaría machine learning, pero es una cuestión que a mí me parece muy, muy interesante. Poder entender como desde lo práctico cosas como la distribución de los máximos, de los valores extremos o ese tipo de cosas. Es un poco más estadística que machine learning, pero eso es quizás lo que más me gusta. Um, Ya, entonces agradecemos nuevamente a Felipe Pérez su presencia, aplausos online. Eh, ujú, Bravo, muchas gracias. eh, los dejamos a todos invitados para la próxima sesión, supongo que va a ser el próximo viernes y como siempre la invitación queda abierta al Discord para seguir haciendo sobremesa eh, como es usual. Muchas gracias ujú, Felipe y gracias a todos por estar acá. ujú. Sí, sí, no hay problema. Muchas gracias por la invitación y que estén Bueno, muy bien, cuídense todos. igualmente, salud.